Hoy quiero hablarle de algo muy particular. Por ahí ya la hemos escuchado la palabra en varias ocasiones, se ha repetido, o en varias ocasiones se ha podido expresar algo relacionado a esto. Y me gustaría hablar de un hombre que verdaderamente a mí me conmueve el corazón. Es un hombre que la verdad que está escrito en la Biblia, que está, es un hombre que es un ejemplo. Ese hombre es Job. Y uno me puede decir, ya vamos a empezar que el debate de Dios y el diablo. Podemos poner como eso de decir, tremendo lo que sucedió en la vida de Job. Bueno, son cosas que sucedieron, están relatados en la historia bíblica, pero me gustaría referirme a otra cosa más allá de eso, de lo que está escrito en la palabra, que es algo muy importante, pero me quiero referir a otra cosa de la vida, de otro punto de la vida de Job. Eh, Como el título se llama Mas ahora mis ojos te ven, es algo que entiendo de lo que él vivió. Es algo que Dios me fue llevando a través de la historia de ese hombre tan glorioso, porque si uno se pone a leer los textos, se pone a leer todo lo que él vivió, todo lo que él padeció, todo lo que él representó y representó en su tiempo, es algo majestuoso el poder comprender las cosas, cómo él actuó en esta circunstancia tan complicada que la que le tocó vivir. Y quiero empezar con este versículo que es el capítulo 1, el versículo 1, que dice, había un varón en la tierra de Uz que se llamaba Job. Él era un varón íntegro y justo, temeroso ante Dios y apartado del mal. Saben que el libro de Job, según dicen los historiadores, es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Es más, es antes de que Moisés pudiera recompilar todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, todo. El libro de Job, dicen los historiadores, que ya estaba. Y imagínense que data, según muchos, y he buscado información de esto, data mucho que está paralelo a los patriarcas, a la era patriarcal de Israel. O sea, que estamos hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese libro data de esa historia, de ese tiempo. ¿Por qué? Por la forma de expresarse del libro y cómo la Biblia relata la Biblia en cierto aspecto remarca la prosperidad de un hombre a base de lo que tenía. Y en ese tiempo se basaban así. De cuanto él tenía es la época que más o menos se describe. Y bueno, relata este libro la historia de Job, que es un libro que más o menos está paralelo a Abraham o paralelo a Isaac. Es un libro muy antiguo de la Biblia. Y bueno, la cuestión es que siempre que uno habla de Job, piensa en lo malo que él vivió siendo una persona buena. Pero yo no me quiero referir a eso. Si bien vamos a tocar un poco el tema de lo que él vivió y de lo que él sufrió, porque es muy interesante poder apreciar todo eso y entender ciertos parámetros y ciertas escrituras, ciertas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Yo resalté 3 puntos importantes de todo esto y después vamos a ir leyendo un poquito más para darnos cuenta de estos puntos. El primer punto es el que todos relacionan, es que cuando Satanás se encuentra con Dios. Satanás, vamos a poner que el otro día escuchaba al doctor Fernando que decía que Satanás obviamente significa adversario. O sea, no es que es el diablo en sí, sino que es la función que cumplía el enemigo o el acusador, por así decirlo. Entonces, ¿podemos decir que fue el diablo? No lo sabemos. ¿Que fue Satanás mismo? O sea, el que nosotros tenemos como Satanás, no lo sabemos. Pero sí entendemos que Satanás es la palabra acusador o adversario. Entonces,
cada vez que yo entiendo los 3 puntos de este libro o de esta historia de Job, se refiere a, primero te va a mostrar cómo Dios gobierna. Dios gobierna de una forma que por ahí en nuestra mente pensamos que Él es un Dios que está ahí sentado en un trono, decide todo por su cuenta y así se maneja la humanidad, pero no es así. Dios en este punto refleja cómo Él gobierna a través de un concilio, a través de un consejo, a través de un grupo de seres espirituales, seres celestiales. Y bueno, eso sería otro punto y otro tema. Yo no me quiero referir a eso ni tampoco quiero llenarnos, o sea, meternos en ese camino que por ahí tenemos que estudiar un poco más. Yo quiero resaltar el segundo punto, que es la resistencia. La resistencia que me enseña la historia de Job. ¿Qué resistencia? Bueno, la resistencia que tuvo Job. Si vamos al contexto, a lo que dice la palabra, él se encuentra con muchas circunstancias, muchos problemas al mismo tiempo. Y sin embargo, este hombre valiente salió adelante de todo eso. Y otra es la fidelidad. La fidelidad que él tuvo, más allá de muchas cosas. Podemos poner en balanza muchas cosas de Job, pero él tuvo mucha fidelidad y también la fidelidad de Dios hacia un hombre que verdaderamente se dio cuenta de cosas que estaba viviendo en su vida. Bueno, eso es lo que quiero, esos son los 3 puntos que yo pude rescatar de esta palabra, ¿no? De todo esto. Y que lo tengamos en memoria. El primer punto es cómo Dios gobierna, el segundo punto es la resistencia que tuvo ese hombre y el tercer punto es la fidelidad, tanto de Dios como de Job. Pero más allá de esto, yo quiero describir hoy el carácter de él. Todo lo que él vivió y todo lo que salió a la luz de su corazón, que estaba guardado en su corazón. Vos sabés que, bueno, vos sabés no, ustedes saben que, porque yo le estoy hablando al teléfono, entonces, ustedes saben que cada vez que yo nunca quise leer este libro, le voy a confesar esto, le voy a abrir mi corazón, porque siempre tuve como esa pequeña cosita en mi corazón de decir, ay Dios mío, cómo es todo, ¿no? Y siempre como que me dio un poco de ahí de temor, de llegar a pensar algo que... Porque a todos nos pasa con la historia de Job. Y yo creo que no voy a ser el único. De decir, ay, me puede pasar esto, me puede pasar lo otro. Y a uno le agarra como cierto temor. Entonces yo decidí no leer el libro. Por la duda que Dios me diga, sí, lo leíste, ahora te va a pasar. No, Dios mío. Entonces digo... No, prefiero escucharlo, sí, saber la historia, porque es bueno saber, pero no leerlo, porque decía, como que da ahí un cosito de temor ahí. Temor sano, ¿no? No un espíritu de temor. Estamos hablando de algo que puede llegar a pasar en la mente, ¿no? Pero al margen de eso, es un libro extraordinario. Porque es un libro donde describe muchas cosas eh, que han sucedido en la historia a partir del comienzo del mundo, por así decirlo, de la tierra, no del mundo, de la tierra. Y describe secretos que uno lo puede apreciar y tomar y decir, wow, es tremendo lo que revela estos textos, esta palabra, este libro, tan ahí, que está ahí en el medio. Ustedes saben que por muchos años han catalogado, y como el otro día el pastor hablaba, de esta parte la han catalogado como la parte poética de la Biblia, que está incluido este libro, el libro de Salmos, el libro de Proverbios. Lo catalogaron los teólogos obviamente como algo poético, pero más allá de que sabemos que es algo profético más que poético, es una revelación profética. Yo entiendo que el libro de Job es como yo, en mi punto de vista, aclaro, yo lo voy a catalogar como un libro atemporal, porque para mí no tiene tiempo, porque las cosas que este hombre vivió y las cosas que este hombre dice suceden hoy en día.
Y vos decís, pero ¿cómo puede ser un hombre que escribió este libro pero hace miles de años? Porque estamos hablando que Abraham más o menos está catalogado que está hace 2000 años antes de Cristo. Imagínense, vamos a poner el número, vamos a decir hace 4000 años. Un libro escrito, impresionante. Pero que diga tantas verdades que hoy mismo, hoy se vivan. Entonces yo puedo decir que este libro no tiene tiempo. Es como el libro de Apocalipsis, no lo comparo, porque el libro de Apocalipsis habla de la revelación de Jesucristo. Pero este libro es como los proverbios, no tienen tiempo. Suceden hoy, sucedieron mañana, sucedieron pasado. Suceden, todo el tiempo está sucediendo cosas de lo que están escritos en estos libros. Y bueno, pero lo cierto es que es un libro, según teológicamente, es un libro de sabiduría. Y bueno, y eso es verdad, porque si vos te lo pones a analizar y a leer, te das cuenta que el libro de Job encierra muchos secretos, pero demasiados secretos que a nuestra mente no llegamos a entender. Porque tenemos que entender muchas cosas espirituales para poder entender el libro en cierto aspecto de lo que se refiere el libro de Job. Pero yo quiero hoy resaltar el carácter de ese hombre. Y es lo que yo quiero ir llevando. Y vuelvo atrás cuando Dios habla de él y dice que es un hombre justo. Y ahí voy a retomar un poquito el punto donde el adversario se reúne con los hijos de Dios. Y eso está en el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 6. Dice que aconteció cierto día que vinieron los hijos de Elohim para presentarse ante Yahweh. O sea, Elohim y Yahweh lo mismo. Y entre ellos también estaba el adversario, o Satanás, como nosotros lo conocemos. Y se presentan ante Yahweh. Y Yahweh dice mi versión, así que yo repito como dice mi versión. Y el Señor le pregunta, ¿de dónde venís vos? Yo te lo parafraseo un poquito. Y el adversario le respondió, he venido de rondear la tierra, o sea, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Dios le dijo, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Escuchen esto, cómo Dios lo describe a este hombre. No hay otro como él en la tierra. Varón íntegro, recto y temeroso de Dios y apartado de mal. Y respondió el adversario y dijo, ¿acaso Job teme a Dios de balde? O sea, ¿qué quiso decir el adversario? Y claro, si vos le das tantas cosas como describe el primer capítulo, obviamente, porque entendemos que él es millonario, es un hombre muy poderoso, porque lo describe el primer capítulo, los primeros versículos del primer capítulo. Y en este caso, el diablo también dice lo mismo. Claro, obviamente va a ser recto, va a ser puro, va a ser un hombre bueno, honesto, si vos le diste de todo. Entonces, acá sucede como una pequeña debate, ¿no? Y dice el 10, has hecho reposar tu mano sobre él y sobre su casa, sobre sus hijos y sobre todo lo que él tiene. Has bendecido sus obras de sus manos y has multiplicado sus posesiones sobre la tierra. Pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene y verás cómo él blasfema en tu nombre. En tu misma cara, le dice el enemigo, que va a blasfemar en la misma cara de Dios. Entonces Jehová dijo al adversario, he aquí, te entrego todo en sus manos, todo lo que él tiene, pero no tome su vida, o sea, solo todas sus posesiones, pero no toque su vida. Y salió Satanás delante de él en presencia de Jehová. Y dice ahí, empieza en el versículo 13, el título aterrador, le puse yo. Pero para que podamos entender lo que este hombre vivió. El título dice de estos versículos, a partir del 13, por ahí en tu Biblia dice también lo mismo, dice Job es probado. Y ahí empieza toda una secuencia. Parece de película, porque vos lo lees y decís, che, pero ¿es real esto o no es real? Primero, se le roban el ganado y las ovejas. Segundo, cae fuego del cielo y encima un criado dice que fue Dios que lo mandó. Imagínate esta secuencia,
Que vos estás tomando mate en tu casa, lo más bien, tranquilo, disfrutando del día, disfrutando ahí de los animalitos que tenés que están criando, que por ahí son pequeños y no salieron con el rebaño, hablando con tu señora. Y de repente viene un amigo tuyo y te dice, che, no sabés, te robaron el auto. ¿No terminaron de decir esa palabra que dice, no sabés, se prendió fuego el galpón donde vos trabajaste, quedaste sin trabajo? No termina de decir eso, viene otro y te dice, no sabés, se murió no sé, alguien. Y vos decís, esas noticias son como shock en tu mente y en tu corazón. Vos no entendés qué está pasando. Y encima que tus amigos, boludo, Dios lo permitió o Dios hizo que te pase esto. Para él yo entiendo que fue catastrófico en su mente. Fue como una bomba así tipo de nuclear. Exagerado, ¿no? Lo que digo, pero imagínense todas esas malas noticias juntas, en un mismo minuto. Porque la Biblia, como lo describe, así sucedió. En el mismo instante, un criado vino diciendo una cosa, el otro criado vino diciendo otra cosa, el otro criado dijo que se le habían muerto todos los hijos. Tremendo. Y ahí empieza toda una odisea que vive este hombre, ¿no? Y ahí empieza en su vida toda una serie yo me imagino, de preguntas en su mente, en su corazón, para poder llegar a entender qué estaba sucediendo. Pero yo me doy cuenta de algo, que en todas esas malas noticias, este hombre no blasfemó contra Dios. Y ahí se viene la segunda batalla. Porque el enemigo otra vez se encuentra la misma secuencia de que Dios llama a todos sus hijos y otra vez Dios le vuelve a decir al adversario, ¿viste? Mi siervo Job no blasfemó contra mí. Y él le dijo, el adversario le dice, piel por piel. O sea, toca su vida y vas a ver cómo blasfema en tu misma cara. Pero hermano, eso está escrito en la palabra, así dice, que el enemigo le dijo, va a blasfemar en tu misma cara, como diciéndole, mirá lo que va a suceder. Y Dios le dice, bueno, pero no lo mates. Sencillo. Y sucedió eso, que le agarró una lepra tan grande, tan horrible, por así decirlo, tan horrenda, que si uno se pone a leer los textos, descubre que se le estaban cayendo los pedazos de carne a Job. Descubre de que tenía que estar sentado en cenizas porque le supuraban tanto las heridas, tanto que sus heridas se tenían que mantener secas por causa de la ceniza, para que esa infección o la picación, dice que sufría mucha picazón, que no se podía rascar porque se le salían los pedazos de carne. Es más, en un momento él describe su cuerpo y lo describe aguzanado. Y podemos llegar a entender que este hombre, si blasfemaba a Dios, es más, la misma mujer le dijo, ¿por qué no blasfemás a Dios y te morís? Estaba casado con el enemigo este hombre. Y podemos llegar a ver un hombre que nunca lo hizo eso. Un hombre que se mantuvo en su pensamiento recto. Y es más, dijo una palabra muy célebre que hoy podemos tener como un estandarte en nuestras vidas, que él dijo, ¿acaso recibiremos de Dios lo bueno solamente y no lo malo? Y eso está escrito acá en los primeros versículos, en el versículo Dios, en el capítulo 2. Él le dice eso a su mujer cuando su mujer lo maldice, le dice, morite, ¿no ves que te estás pudriendo en vida? Para decirlo, para llevarlo al contexto, ¿no? Pues por ahí en la Biblia está escrito un poquito suave, pero la verdad fue que la mujer le dijo, morite, mirá la desgracia que sos. Y él no blasfemó a Dios. Pero sí vemos después, encima tiene 3 amigos que vinieron a ayudarlo, dice el comienzo del texto número 3, capítulo 3. Dice, y vinieron sus amigos a querer levantarle el ánimo y a querer ayudarlo. Hermano,
Si Job tenía esos amigos, Dios mío, era como que estaba él tirado en el piso y lo pateaban, por así decirlo, expresando vulgarmente lo que hicieron sus amigos con él. Y sin embargo él no blasfemó a Dios, pero sí hizo una cosa. Y por eso entendemos de que por qué Dios se le revela de la forma que se reveló. Esta situación les hizo aflorar algo que estaba en su mente, en su corazón por muchos años. Él siempre dijo y siempre se refirió a sí mismo como una persona justa y santa y recta, que está correcto porque Dios lo describió así, de esa forma. Pero él se creía que era intocable, que está bien porque había un vallado de Dios que lo cubría. Entonces, en cierto aspecto, era intocable. Pero cuando le empiezan a suceder estas cosas, él empieza a pensar mal de Dios. Él empezó a pensar de que verdaderamente Dios no era justo. ¿Por qué? Porque le pasaban las cosas a él. Y empezó a pensar en su mente de que si él fuera Dios, no le hubiese hecho vivir lo que vivió. Y si él fuera Dios, todos los pecadores tendrían que estar muertos. Porque así describe en uno de los versículos, en el versículo 13, Job describe, se pone en posición de Dios y dice, si yo fuera Dios, no haría esto. Si yo fuera Dios, yo haría otra cosa. Si yo fuera Dios, haría pagar a todos los impíos y a todos los pecadores. Si yo fuera Dios, dice Job, y se pone en el lugar de justo y de juez, mi vida no tendría que estar viviendo lo que está viviendo. Y eso es lo que hizo que Dios lo dejara y lo escuchara. Porque empezamos a descubrir en el carácter de Job que él tenía unos pensamientos que no provenían de Dios verdaderamente. Porque él empezó a juzgar a Dios. O sea que él se puso en posición de Dios. Y empezó a juzgar muchas cosas que sucedían y que veía que no le correspondía. ¿Por qué? Nosotros hoy podemos ver el contexto que encontramos que se reúnen los hijos de Dios y sucede lo que sucede. Pero Job esto no lo sabía. Entonces su enojo era el no saber qué estaba pasando. Y entonces él se descarga de esta forma, sacando a la luz todo lo que había en su corazón verdaderamente. Y descubrió de que él verdaderamente siempre se sentó en el sillón de juez y y analizaba las cosas como si fuera Dios. Y eso fue lo que a él lo llevó a toda esta circunstancia. Dios le quería enseñar algo. Porque Dios, si bien lo amaba, lo amó, vamos a poner, Dios lo describe como un hombre justo, como un hombre recto, íntegro. Es más, lo describe como que no hay otro hombre como él en la tierra. Imagínense Dios describiendo a una persona en los cielos con estas características. Es más, la verdad que si uno pone en paralelismo la vida de Jesús, yo creo que Dios lo coloca en una posición muy alta a Job. Pero sin embargo, lo que había en el pensamiento de Job no era lo que Dios quería manifestar. Todo esto me lleva a pensar de que, ¿cómo estamos nosotros, no? ¿Por qué nos quejamos? Continuamente. La queja, ¿saben qué significa el nombre de Job? El que resiste penalidades. Pero ese nombre no estaba con ese significado antes que Job naciera. Ese nombre, al significado, se lo puso Job. ¿Pero por qué? Por todo lo que él vivió. Entonces, el significado del nombre es un hombre que resiste las penalidades, pero por la vida que vivió Job. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? El hombre de hoy
El hombre contemporáneo se vive quejando por pavadas, por cosas que le suceden en la vida. Se vive quejando porque las cosas no le van bien. Se vive quejando porque no le funciona el matrimonio, vamos a poner. Se vive quejando porque un día el auto no le arrancó. Se vive quejando porque... y se deprimiendo también. Y voy a exagerar con este ejemplo, pero lo veo como tonto, pero muchas veces pasa. La gente se deprime hoy porque se le rompe un electrodoméstico y ya empieza a cuestionar a Dios. No digo que sé de alguien, yo no sé de nada, esto se me ocurrió ahora como algo tonto, pero suele suceder. Se queja porque la plata no le alcanza, vamos a poner como algo bueno, vos decís, o porque obviamente no estoy en el papel de juez. Si vos te quejas porque tenés una enfermedad, bueno, vaya cada uno en su vida, ¿no? Pero uno se queja porque le pasa una enfermedad, o uno se queja porque vive una situación fuerte y se deprime y dice que ya no quiere servir a Dios. Y nos encontramos muchas veces en la misma circunstancia de Job, haciéndonos Dios. En un momento él dice, si yo tuviera el brazo de Dios, yo haría de esta forma. Y es como que vos te quedás, yo cuando leí esos textos me quedé, wow, yo nunca había visto esto de Job. Si bien sabía que era un hombre recto, pero nunca había visto que él se había puesto en lugar de juez, en lugar de Dios. Nunca me había enterado de esto hasta que empecé a investigar y a darme cuenta que hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día nos sentamos en el sillón de Dios y juzgamos. No, porque si yo voy a la iglesia todos los fines de semana, si yo diezmo todos los fines, yo diezmo correctamente, yo ofrendo, ¿por qué me pasa esto? Te estás poniendo en el lugar de Dios. Porque no sabés qué está sucediendo. Y entonces vos decís, no, Dios es injusto. No, porque Dios es injusto conmigo. ¿Perdiste el trabajo? No, Dios es injusto. ¿Por qué es injusto? Si Dios es Dios. Además sabemos que Dios siempre, cuando sucede algo, Dios te quiere dar algo mejor. Y no te lo digo porque es una palabra repetida. Lo digo porque lo vi en la historia de Job. Dios le dio mucho mejores cosas después de las que tuvo. Y ahí encontramos a un Job y ahí encontramos también a una persona que se vive quejando, que en su mente, en lo más profundo de su corazón, siempre pensó de que él tenía un pensamiento que salió muy a la luz, era de que él era justo y recto. ¿Por qué le pasaban esas cosas? De que él era tan santo y tan bueno que jamás en la mente de Dios le tendría que haber pasado eso. Y es más, él dijo, si yo pudiera subir al cielo y hablar con él y presentar mi causa, se daría cuenta que soy inocente. Y muchas veces estamos nosotros en ese papel. Porque oramos todos los días o porque somos buenos hijos de Dios y pensamos en nuestra mente que somos buenos hijos de Dios, porque hacemos las cosas bien, porque le damos a los pobres, porque, no sé, no contestamos, no tenemos mal carácter, o no nos enojamos con nuestra esposa o cónyuge, no sé lo que, o porque no castigamos a nuestros hijos injustamente. Pensamos que somos re buenos y que nada nos tiene que suceder y que a los impíos, a eso sí. A los que no conocen de Dios, sí, a eso sí, que Dios los aplaste. Un poco más nos sentamos ahí y empezamos a pensar de esa forma. Pero nos damos cuenta que no es así. Es más, y con esto quiero ir cerrando, en el capítulo 40, Dios se le presenta a Job y le dice, ahora que estamos cara a cara, decime verdaderamente todo lo que me tenías que decir. Dios le dice, cíñete como varón valiente y yo te voy a preguntar y vos me vas a contestar. Algo tremendo. Dice que Job se quedó sin palabras. Dios le describió la humanidad no, la creación. Dios le describió
cada cosa que él discriminó, porque eso fue algo tremendo. Él se describió como superior a la creación de Dios. Y Dios lo puso al mismo nivel de la creación. Está bien, no somos iguales que un avestruz. Pero Dios lo describió como creación. Y él decía, y Dios lo confrontó. Dios le habló directamente, cara a cara, y le dijo, bueno, ahora si tuvieras mi mano, si tuvieras tu brazo es tan poderoso como el mío. Eso está en el capítulo 42. Si tu brazo es tan poderoso como el mío, si tu voz es como un trueno como es la mía, ¿acaso tu voz es así? ¿Acaso te vestís de gloria? ¿Acaso sos omnipotente, omnisciente y omnipresente? ¿Acaso te podés meter en las profundidades del mar y ver la creación de ahí que está escondida? Todo eso le empezó a decir a Dios, Dios a Job. Y él tuvo que callarse la boca porque verdaderamente estaba tan errado en su pensamiento, estaba tan confundido. Pero yo te entiendo que vos me podés decir, pero vivió 10 millones de cosas. Sí, vivió 10 millones de cosas, pero eso no le daba lugar de ponerse en papel de Dios. Y así muchas veces nos encontramos nosotros. Y nos cuesta, ¿por qué se terminó el trabajo? Uno puede pensar. ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben qué? Y yo te voy a decir esto, y eso está plasmado acá en el libro. Job nunca supo por qué le pasaron las cosas que le pasaron. Dios nunca se lo dijo. Pero lo que hizo así Dios es llevarlo a un arrepentimiento genuino en su corazón, para que él entienda de que él es hijo de Dios, que Dios lo ama con todo su aspecto. Dios lo ama porque Él es Padre. Pero hay cosas que tenía que pasar para aprender. Y hay cosas que tenía que sacar de su corazón porque no eran las correctas. Muchas cosas de las que nosotros vivimos son para que salgan a la luz, porque para darnos cuenta que no son las correctas. Nosotros como hijos de Dios no necesitamos una explicación de Dios. Por eso te dije al principio que es algo que ya hemos escuchado. Dios no tiene el derecho de explicarnos qué nos sucede. No lo tiene, porque Él es Dios. Él es nuestro papá. Y si sucede, es porque tenía que salir algo de nuestro corazón para tener victoria. Y Job se encuentra con estas, en el capítulo 42 dice Job, de oídas te había oído. Y era verdad, de oídas lo había oído a Dios. Mas ahora mis ojos te ven. Y yo creo que en esta noche hoy tenemos que llegar a este punto. Y ya basta de cuestionarnos en la mente. Ya basta de pensar de que si hacemos esto bueno, ¿por qué nos suceden las cosas malas? Somos hijos y Dios es Padre. Él sabe por qué. Y Él sabe por qué hace tratos con nuestra vida. Y pasamos procesos y vivimos situaciones. Él lo sabe bien. Yo recuerdo que cuando recién me casé vivía muchas situaciones difíciles, que yo mismo me preguntaba, ¿por qué me suceden estas cosas? Pero nunca recibí una explicación de eso. Pero sí me ayudaron a crecer. Y sí me ayudaron a ser lo que hoy soy y lo que voy a hacer. Y las cosas que vivo me ayudan a ser mejor y me ayudan a crecer más. Yo entendí que a Dios no se cuestiona. Entendí de que si Dios te da una explicación, gloria a Él. Pero si no te da una explicación, hay que seguir adelante y avanzando. No nos pongamos en el lugar de juez. No nos pongamos en el lugar de Dios, pensando que porque hacemos las cosas bien, merecemos lo bueno. Que sí, porque es una promesa de Dios. Además, Dios dice que bendice y está con el justo. Y otra cosa que quería remarcar es que esta historia está en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento no había un mediador. No había alguien que interceda por nosotros, o por él, o por Job. Job estaba solo.
Pero cuando Jesucristo entrega su vida por nosotros y Él va a la diestra del Padre, dice la palabra de que Él se transforma en nuestro abogado defensor. ¿Pero por qué se transforma en nuestro abogado defensor? Porque siempre va a haber un adversario que nos va a acusar delante de Dios. Pero gracias a Cristo, hoy no tenemos condenación. Gracias a Cristo Él nos perdonó, nos limpió, nos restauró y ya no somos justificados por nuestros actos, sino somos justificados por la fe. Entonces, cuando nosotros empezamos a quejarnos de Dios y a ponernos en el papel de Dios, vos estás haciendo a un lado al mediador y te estás queriendo defender por tus propias obras. Y ahí está el problema. Porque esta batalla no se gana si no es con un abogado defensor. Entonces, nunca le des tu boca, nunca abras tu boca para decir por qué me pasan estas cosas o por qué me suceden estas cosas. Sino acudí al abogado y empecé a clamar al abogado, que él dice que él nos defiende delante del Padre. El error que siempre cometemos es el mismo, de sentarnos en ese banco, en ese trono, que no nos corresponde, cuando hay un abogado que nos defiende. Que esta noche podamos entender de que las quejas no nos van a llevar a ningún lado. Es más, nos van a meter más en presiones. Pero si vos acudís al abogado que es Cristo, las cosas van a ser diferentes. ¿Saben qué sucedió con la historia de Job? Todos lo sabemos. Dios le devolvió duplicado todo lo que él había perdido. Es más, si él era rico, si era millonario, vamos a decir, porque era un hombre millonario, la Biblia lo describe que era uno de los hombres más renombrados del Medio Oriente. O sea, era como una nación. Dios le devolvió el doble. Dios le dio todo nuevamente, pero cuando él entendió que Dios es poderoso, cuando sus ojos lo vieron a Dios, él describe: ahora puedo ver al omnipotente, dice Job. Ahora puedo ver quién era ese que tanto yo podía hablar. Mis oídos lo habían escuchado y yo repetía algo que había escuchado, pero ahora lo puedo ver cara a cara. Lo puedo ver como el poderoso, lo puedo ver como el omnipotente, lo puedo ver como el soberano, lo puedo ver. Y su vida a partir de ese momento cambió. Es más, los amigos de él tuvieron que ir a pedirle oración, porque Dios los amonesta a los amigos diciéndole: ¿por qué dijeron cosas que yo no dije? Y esto es la historia de Job. Y se compara mucho con nuestra historia de vida. No nos quejemos más. No nos pongamos más en el papel de juez, sino que dejemos que Dios trabaje y el abogado defensor nos defienda. Y vas a ver cómo todo va a tener un giro que va a beneficiar nuestras vidas, como la que tuvo Job. Así que, hermano, yo quiero que en este momento, si vos estabas en esa situación, si vos te estabas quejando todo el tiempo, si estabas pensando de que, che, yo voy a la iglesia, oro, ayuno, ¿por qué me suceden esto? Si estabas en ese papel, empezá a cambiar esa perspectiva de pensamiento y empezá a meterte a pedirle al abogado que empiece a defender tu causa. Y empezá a entregar tu confianza a Dios. Y vas a ver que todo va a tener un giro diferente. Cuando veas a Dios como lo vio Job, te vas a dar cuenta que Dios es poderoso. Y que Él tiene su mano y que Él puso a su Hijo para que Él te defienda y te bendiga. Así que yo te pido que vos ahí en tu casa cierres tus ojos y puedas hacer una oración al cielo, al Señor, que está en tu corazón, obvio, sabemos todos que Él está en nuestro corazón. Y que puedas pedirle, si estabas en esa posición, pedirle disculpas al Señor, pedirle perdón. Y si vos te sentís que estás bien, dale gracias a Dios por todo lo que vivís. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que nos has enseñado y me has enseñado a mí a través de la vida de Job. Señor, te doy gracias porque me doy cuenta que tú eres poderoso, que tú eres grande, que tú eres majestuoso
y que tú todo lo tienes en tus manos, Señor. Y como dice Romanos 8, que las cosas, que todo ayuda para bien. Es porque después de Cristo todo ayuda para bien a nuestra vida, todo tiene un trasfondo, todo tiene un crecimiento, todo proceso tiene un trabajo interno dentro nuestro para que podamos ser mejores hijos, para que podamos tener una mejor calidad de vida y para que vos puedas bendecir nuestro corazón, nuestra familia, nuestras pertenencias, Señor, a través de los procesos, a través del trabajo y no quejarnos, papá. Te pedimos perdón por quejarnos todo el tiempo, te pedimos perdón por cuestionar tus obras, Señor, y preguntarnos a nosotros mismos por qué nos están sucediendo estas cosas si nosotros somos santos, somos buenos, somos rectos. Señor, te pido perdón en esta noche. Te pido perdón si he cuestionado tu poder. Te pido perdón. Decile ahí donde estás, en tu casa, tomado con la mano con tu familia. Pedile perdón. Si te quedaste sin trabajo, pedile perdón al Señor por cuestionarlo. Por preguntarte a vos mismo. Aunque no lo hayas declarado, pero en tu mente ya generó un pensamiento de decir, ¿por qué me sucedió esto a mí? Y yo te hago esta pregunta, ¿por qué no? Vivamos libremente, porque tenemos un abogado que está para ayudarnos. En el nombre de Jesús, te doy la gloria, Señor. Te doy la alabanza en este momento. Te doy la honra, te doy el poder, porque tú eres bueno, Señor. Tú nos amas, tú nos amaste con amor eterno, nos amaste con un amor incondicional, nos acercaste a tu presencia, nos hiciste hijos. Cuando éramos, Padre Santo, estábamos destinado a morir, pero tú nos acercaste como hijos, nos adoptaste, nos hiciste coherederos, nos hiciste parte de tu reino. Yo te doy la gloria, Señor, en esta noche. Yo te doy la alabanza, Señor. Padre, y oro todo por aquellos que estaban confundidos en sus mentes, en el nombre de Jesús, para que toda confusión salga ahora, en el nombre de Jesús, para que todo pensamiento que no proviene de Dios se vaya de tu mente ahora, porque Dios es bueno. Dios nos ama. Te doy la gloria, Señor. Te doy la alabanza. Te doy el poder. Te doy la honra, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Y yo levanto mis manos, Señor, adorando tu nombre. Porque tú eres bueno. Verdaderamente yo en este tiempo he visto muchas cosas buenas de parte tuya, Señor. Y te doy la gloria, Padre amado. Te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios. Y ahí donde está en tu casa, levanta tus manos y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que me pasó fue bueno. Fue bueno, porque todo ayuda para un crecimiento, todo ayuda para mi experiencia, todo ayuda para poder avanzar en esta tierra. Te doy la gloria, Señor, te doy la honra y te doy la alabanza. Hay un pensamiento que yo sé que es el Espíritu Santo y me dice que nos vistamos con el manto de humildad. Fue lo último que hizo Job. Se vistió con el manto de humildad y se dio cuenta que él estaba equivocado en su pensamiento. Y eso lo bendijo. Vistámonos con el manto que se vistió Cristo, con humildad, con despojo, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo más. Que el Eterno sea sobre tu vida, te bendiga más en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí, gracias le damos a Dios. Gracias por escuchar esta palabra. Gracias por estar ahí. Y ahora, en este momento, toma tu ofrenda. Toma lo que separaste para el Padre, para papá. Tómalo. Y ahí levanta tus manos con esa ofrenda, con ese diezmo. Y le damos gracias a Dios por estas bendiciones. Le damos gracias porque Él siempre, siempre trae un recurso a nuestras vidas. Te damos la gloria, Señor. Gracias, Señor. Esas ofrendas están bendecidas por ti, Padre amado. Esas ofrendas, esos diezmos están bendecidos por ti. Te damos la gloria. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por lo que tú generas para bendecirnos. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra y te damos el poder. Te esperamos el día domingo a las 19, ¿no? 18. A 18 horas. Así que bueno, muchas bendiciones, hermano. Gloria a Dios.